ataque de Irán. Este es el cielo de Israel en estos momentos, despejado luego de haber sufrido realmente un ataque tremendo de parte de Irán. Lo que pueden ver en estos momentos es cómo aparece el cielo de Israel, pero realmente momentos tensos que hemos vivido hace unos instantes. Estoy haciendo este vídeo para dejar saber a mis seguidores, familiares, la gente que me está escribiendo preguntando cómo estoy, dejarles saber que estoy bien, Baruch Hashem. Ya les voy a contar ahora cómo se ha vivido este momento. Cielo de momento despejado, les decía, luego de haber recibido miles y miles de misiles hace nada menos que unos minutos. Este es el cielo de Jerusalén, lo que están viendo en este instante. Aquí en Jerusalén, así se encuentra el cielo ahora, les decía, pero realmente tremendo, tremendo lo que acabamos de vivir aquí en Israel. Voy a hacer esta transmisión, una transmisión corta para dejarles saber. No estoy preparado para esta transmisión, o sea, no es algo que yo tenga planeado ni nada, simplemente quiero dejarles saber cómo hemos vivido estos instantes. La verdad es que, ¿qué les puedo decir? Si ustedes están viendo las noticias, se están dando cuenta de que Irán ha lanzado un ataque masivo contra Israel, todo el país bajo fuego de misiles. Así que tremendo, estuvimos casi en el búnker por una hora. Acabamos de salir hace un rato y la verdad es que de loco lo que se vive acá en Israel. Como ustedes saben, no es la primera vez que he tenido que vivir esto, porque ya lo viví, bueno, en varias ocasiones, desde hace ya un par de ocasiones, recuerdo hace como 3 años igual, y por supuesto constantemente desde que comenzó el ataque de octubre 7 y todos esos misiles de Hezbollah constantemente. La verdad es que esta tarde eh, nos llegó una noticia de que había reportes de inteligencia de los Estados Unidos que decía que todo indicaba que Irán estaba preparándose para lanzar un ataque contra Israel. Entonces, luego llegaron otros mensajes que nosotros tenemos aquí en Israel grupos de WhatsApp por interno donde nos llegan mensajes sobre cosas. Además, también tenemos una aplicación del gobierno de Israel que cuando hay misiles, cuando hay un atentado, cuando hay algo, inmediatamente nos llegan mensajes. Eso es una aplicación que tenemos aquí en Israel. Hay varias, pero hay una que es la principal, que recibimos las instrucciones directamente del gobierno, de los que tienen que ver con la protección del pueblo. Y bueno, se hablaba de que se esperaba un ataque de Irán de forma inminente en las próximas horas, hoy mismo. Entonces, yo leo el mensaje, digo, bueno, vamos a ver, Besrat Hashem, que no sea nada, que no haya nada que lamentar. Pero como ya, la gente que es de Israel, que me está mirando, que me está viendo esta transmisión, o que ha estado en Israel y ha vivido esto, sabe cómo es la vida de nosotros aquí. Que dicen que va a caer misiles y que va a caer todo, pero nosotros seguimos con la vida nuestra. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos tan acostumbrados a que todo el tiempo cayendo misiles que la gente sigue cocinando en su casa, barriendo la casa. Yo estaba haciendo el laundry, como le decimos en inglés. Y bueno, estaba acá, lo que vaya a caer, que suceda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá hay que vivir con la vida, como ahora mismo que concluyó este ataque, y ya, todo el mundo en su casa, la vida continúa. Nadie aquí está con pánico en Israel, nadie, ¿qué vamos a hacer? Hay que continuar. Entonces recuerdo que, bueno, leo el mensaje, decía, ataque inminente de Irán en las próximas horas. Digo, bueno, recibí unos mensajes de unos amigos diciéndome de diferentes partes del mundo y tal, enviándome mensajes y bueno, y resulta ser de que yo que siempre tengo la sagacidad, Baruch Hashem, me estaba acá en mi cuarto y me dio por levantarme y hacer tefilá, orar, hacer rezos. Prendo una vela, empiezo a llamar a Hashem, protección espiritual, tal, rezo y rezo, antes de que comenzase el ataque. Eso siempre es lo que yo aconsejo, como siempre. Antes que vengan problemas, uno tiene que estar orando a Hashem.
y estoy haciendo mis rezos cuando de repente el teléfono, ¡pum!, un mensaje. Justo miro un mensaje en hebreo que decía, era un mensaje, y yo digo, ¿será esto qué será? ¿Será real o no? Recibo un mensaje que sale en la pantalla del teléfono en hebreo que decía, corre a buscar refugio, ahora mismo", así decía el mensaje. Y digo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo que ahora mismo? ¿Qué está pasando? ¿Será de verdad? Porque hay veces que en Israel hay gente que ha recibido mensajes y han sido de Hamas o han sido de Hezbollah o de otra gente para poner miedo a la gente. Entonces, nada, recibo ese mensaje en el teléfono en hebreo, y dice así, corre a buscar refugio ahora mismo, ahora mismo. Y leyendo el mensaje, no pasó un segundo, uno, dos, y de momento las alarmas se dispararon. Y ya cuando las alarmas se disparan, es tremendo. Todo el mundo sabe que hay que buscar refugio, que era el búnker. Baruch Hashem, que aquí los edificios todos tienen su lugar donde refugiarse. Y así que bueno, no tienes tiempo, porque del momento en que yo recibí el mensaje que decía busca refugio ahora, a que sonasen las alarmas que ya los misiles estaban encima, no hay tiempo. Literalmente fue 2 segundos. Uno, dos, pum, las alarmas. No hay tiempo. Y en ese momento tienes que saber qué vas a hacer. O sales a buscar refugio, no puedes o te quedas que estás haciendo algo. A mí no me dio tiempo ni siquiera. Yo sí con precaución me vestí antes, me preparé porque dije por si acaso hay que salir, estoy ya vestido. Pero no me dio tiempo a poner ni siquiera zapatos. Y no hay tiempo en ese instante. Digo, me pongo los zapatos, salgo corriendo. Hay que salir, hay que dejarlo todo. Abrir la puerta, salir y olvídese de lo demás. No puede detenerse porque un segundo que usted se demore le puede costar la vida. Porque ese mensaje que recibimos, no solamente yo, estoy seguro que lo recibieron la mayoría de toda la gente aquí en Israel, porque esos son mensajes que envía el gobierno a toda la gente para alertarles. Pero el problema de la situación de eso es que esos mensajes mayormente ya vienen cuando los tienes los misiles arriba. Cuando tienes el misil arriba. Con antelación van llegando noticias. Pero cuando ya entra el mensaje o cuando suena la alarma, que suena la sirena, todo ese ruido por toda la ciudad, eso está activado en todo el país. Cada barrio, cada vecindario tiene todas esas alarmas. Y cuando empiezan a sonar en Jerusalén, porque en Jerusalén tenemos un poco más de dicha que la gente que vive para el norte o que vive para el sur. Del norte están los ataques constantes del Hezbollah, del Líbano, y del sur constante de Gaza. Pero aquí en Jerusalén, como es todo lugares santos, casi que no tenemos ese tipo de situaciones. Pero ya ha pasado. Entonces les decía, recibo ese mensaje, leyendo el mensaje, 2 segundos, las alarmas suenan y inmediatamente hay que salir corriendo. Salir corriendo inmediatamente todos los vecinos, toda la familia, las, las madres con los niñitos chiquitos, niños de 2 3 años, niñas pequeñitos, bebés, todo el mundo a meterse al búnker. Las abuelitas también, señoras, personas mayores, todo el mundo rápido, no hay tiempo que perder buscando porque un segundo y te puede costar la vida. Un segundo y te puede costar la vida. Y inmediatamente se escuchan encima los misiles explotando. Boom, boom. Porque es la cúpula de hierro que lanza para protegernos, para que no caigan misiles sobre nosotros. Inmediatamente entramos al búnker y lleno de personas, todo el mundo. La verdad que esta experiencia a mí me fortalece la fe muchísimo. Porque las cosas que uno vive son increíbles. Ver con mis ojos tantas personas, madres con niños, con bebés, niñas pequeñas, bebés, ancianitos, todo el mundo rezando, diciendo tehilim, salmos. Realmente es algo que te fortalece la fe, porque si fuera otro sitio la gente se pusiera a llorar o a gritar o histérico. No así con el judío. Es una fe en Akadosh Baruj Hu increíble. La gente con sus libros de los salmos, con los tehilim, los niños pequeños también. Esto es algo de increíble. Yo no puedo filmar eso, por supuesto, porque yo también estamos en una situación. Además, no es momento para filmar, para que ustedes vean eso. Pero aquellos que son judíos y están aquí en Israel y han vivido esto, o que lo hayan experimentado, si usted ha estado acá en Israel, usted sabe de lo que estoy diciendo. La fe del Yehudí es increíble. La fe del pueblo judío es increíble.
ver ahí a todo el mundo al unísono, con rezos, con salmos, con tejilim. Nada de gritos, nada de escándalo, nada de histeria, no. Todo el mundo con rezos, con tejilim y constantemente arriba escuchando justo ahí encima nuestro, uno tras otro, boom, 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 los misiles. Baruch Hashem, que tenemos un sistema de defensa tan fuerte como es la cúpula de hierro, pero escuchar los misiles encima de ti explotando uno detrás del otro. Les decía, estuvimos aproximadamente 40-45 minutos, me parece, si no es que llegamos a la hora, porque tampoco uno está contando el reloj. Pero más o menos fue el tiempo que calculé, estuvimos casi una hora. Y fue constantemente misiles uno detrás del otro y las explosiones justo encima nuestro, aquí, boom, acá está, boom, boom, boom. Al punto que al rato la gente con una calma increíble, los niños, claro, no saben, ellos no entienden qué sucede, niños pequeñitos de 1 año, 2 años, 3 añitos, lo que le da a los niños es por jugar. Y bueno, los padres tienen que ponerse porque no puedes dejarle de saber al niño qué pasa, que de momento puede caer un misil y puede morir todo el mundo. Esa es la realidad que tenemos acá. La realidad de lo que acabo de vivir yo, lo que acaba de vivir millones de judíos y no judíos y toda la gente que está ahora mismo aquí en Israel. Que si por algo suceda que falla la cúpula de hierro, cae un misil, sería un desastre. Lo peor también de esto, otra tragedia también, es que en el momento en que comienzan las alarmas por todo Israel al mismo tiempo, todo Israel al mismo tiempo, y están llegando reportes, nos llegó un mensaje, un reporte, un anuncio, que hubo un ataque también terrorista. Ahí, la verdad es que como todo ha pasado tan rápido, todavía las noticias no llegan completas, de que hubo 2 terroristas palestinos, abrieron fuego por Tel Aviv, dicen unos reportes, otros dicen por Sderot, pero habla de al menos 10 personas heridas o muertas. Alguien está diciendo también de que entraron en un tren y mataron a todo el que estaba adentro del tren. Y justo empiezan a sonar las sirenas. La verdad es que ahora mismo, mientras yo estoy hablando con ustedes, hay una situación un poco caótica en el país, les decía, por eso ya nos llegarán ahorita las noticias, pero es probable que lo que estamos recibiendo es que ha ocurrido una masacre también por Tel Aviv, por Sderot. La verdad es que no sabemos bien qué está pasando. Yo estoy transmitiendo ahora mismo acá, pero todavía les decía, no hace nada que acaban de parar los cohetes y ya he compartido algunas imágenes que van saliendo, porque de por sí el judío, el israelí es valiente de salir y grabar y filmar y la gente con tejilim, con rezos. Y les decía que es algo increíble y ver también la fe, la emuná. Eh, yo la verdad es que en ese, a veces, lo curioso de todo esto es que yo comienzo a hacer los rezos y justo, por eso siempre hablo de la importancia de ser un buen creyente. Justo antes de que empiece el ataque comencé a hacer rezos, hice ciertas cosas, pidiendo a Hashem protección, tal, tal, tal. Y a los pocos, al menos de un minuto, es que comienza todo. Entro al búnker y comienzo a hacer rezos e invocaciones a Kadosh Baruj Hu, a Hashem, a Dios, pero también kabanot cabalísticas, invocación de fuerzas espirituales y haciendo unas meditaciones de protección espiritual tanto a todas las personas que estamos en este edificio y a todas las personas de todo Israel, y mentalmente enviando fuerza espiritual, protección espiritual con nombres de Dios, Shemot, Shemot. Por eso también en estos momentos la gente que sabe de Cábala, estas cosas pueden salvarte la vida también. Yo soy fiel creyente de esto porque lo he comprobado. En muchos de estos ataques, desde que están ocurriendo de octubre 7 hasta ahora, hacer ciertas meditaciones cabalísticas con nombres de ángeles, con Shemot, cuando he invocado esas fuerzas espirituales, ha funcionado. Entonces, la verdad es que pasaron cosas increíbles. No creo que las voy a contar, pero sí tuve una especie como de visiones espirituales, de ver, estábamos como todos rodeados y protegidos de seres de luz, y yo escuchaba una voz que me decía: Tranquilo, todo va a estar bien, estamos aquí.
Así escuchaba una voz clarito que me hablaba. Y vi también en algún momento así como fuerzas, como espíritus, seres de luz, todos de blanco, como protegiendo, como si fueran fuerzas angelicales, entre otras cosas que no las puedo contar. Pero es en esos momentos cuando pasan cosas como estas, cuando tu vida está ahí, al borde, como les decía, un misil, una situación, se acaba todo de momento. O por lo menos esta encarnación, porque no hay temor ninguno. La gente que estudia cábala no puede tener miedo. Sabemos que estamos aquí, seguimos al mundo espiritual, regresamos. Estamos en las manos de Akadosh Baruj Hu. Pero el conocimiento de cómo rezar, de Shemot, de nombres, todo eso puede salvar la vida de una persona cuando sabe hacer invocaciones espirituales y cuando alguien confía en Akadosh Baruj Hu. Y esa emuná jamás me dudó ni un instante. Siempre con esa fuerza espiritual, y la verdad que tuve una especie de visiones espirituales de ángeles, de seres de protección al lado nuestro. Y la verdad es que es algo que solamente lo puede contar quien vive una experiencia como esta. Y ustedes, si en algún momento han pasado por una situación donde su vida estaba al borde del peligro, estoy seguro que si es una persona que está conectada con Kedushá, con espiritualidad, habrá sentido la presencia de Hashem, la presencia de Dios, la fuerza espiritual, la protección espiritual, su ángel al lado suyo. Y eso es algo que les decía, estoy contando, y normalmente no cuento estas cosas, pero es un testimonio. Es un testimonio de sentir la protección de Akadosh Baruj Hu y la seguridad de que no va a pasar nada. Esa seguridad absoluta, esa confianza y de ver visiones, de experimentar, de escuchar voces, de ver seres espirituales, ángeles de protección. Y mientras hacía mantras, porque constantemente me lo pasé haciendo mantras de invocación, unos mantras muy poderosos de Cábala. Y al mismo tiempo haciendo meditaciones con Kabanot, enviando protección. Protección a lo más que pudiera. Yo soy una sola persona, pero imagino que todo Yehudí, toda gente, igual que muchas personas de ustedes que me están viendo, yo sé que ahora mismo están haciendo rezos, yo sé que ustedes están haciendo tejilim, que están haciendo salmos, y se lo agradezco de corazón, porque ahora mismo hay calma, pero es muy probable que esto no va a quedar aquí. Escuche lo que estoy diciendo. Hay calma, pero es muy probable que esto no quede aquí. Entonces, no sabemos si hoy más tarde en el día vuelven a sonar las alarmas. No sabemos qué pueda pasar en Irán. No sabemos qué va a pasar. Pero la situación es tensa acá en el Medio Oriente. Como decimos siempre en el judaísmo, In od milvado. No hay nada fuera del alcance de Hashem. Todo está en las manos de Kadosh Baruj Hu. Pero uno tiene que también cuidarse, protegerse. Así que, Besat Hashem, yo quiero agradecer a todos ustedes, a todos mis seguidores, a toda la gente que me está escribiendo, que me está mandando mensajes por Facebook, por Instagram, por privado, por todo sitio. No puedo responderle a todo el mundo, es imposible, porque me están llegando mensajes por todo sitio, así que por eso decidí hacer esta transmisión en vivo para dejarles saber a todos que estoy bien, Baruch Hashem, que mi comunidad aquí estamos bien. Es probable que en otras partes de Israel no sea así. Ya cuando lleguen las noticias veremos. Pero como les dije, justo antes de comenzar ese ataque de misiles, se reportaba también atentados terroristas y personas heridas, probablemente muertos, probablemente una masacre. No sabemos. Las noticias están aconteciendo ahora mismo. Los reportes es de dos terroristas palestinos que abrieron fuego y no sabemos. No quiero dar detalles porque no quiero equivocarme con la información. Lo que está llegando ahora mismo son noticias confusas. Entonces no quiero equivocarme con lo que voy a decir, pero los reportes que llegan es de tiroteos, de que entraron a un tren y masacraron a todo el que estaba allí, gente muerta por la calle, etcétera. Entonces, esa es la situación que tenemos. Estoy escuchando, porque se están escuchando aviones de combate en el cielo ahora. Tal vez ustedes no pueden escuchar, pero yo sí lo escucho. Y allá a la distancia también se ve, no está un poco lejos, pero se ve como la policía también. Pero eso que se escucha ahora son aviones de combate israelí.
Esto es constante acá en Israel, todos los días, a veces muy intenso, los aviones de combate pasando, helicópteros de guerra también. De momento hemos estado tranquilos, a salvo aquí en Jerusalén, pero ya ven cómo de momento la paz y la estabilidad todo cambia, en un abrir y cerrar de ojos. De momento el cielo despejado, pero ahí se escuchan un grupo de aviones militares de combate. ¿A dónde van esos aviones? No sé, pero alguna misión van. Entonces, bueno, ¿qué les cuento? Agradecerles a todos, pedirles que sigamos uniéndonos por la paz, por la oración, porque mi mensaje es siempre el mismo. Aun cuando yo sé que la Torah claramente dice, si una gente te viene a agredir y sabes que tu vida está en peligro, te viene a matar a ti, a tu familia, tú tienes que defenderte. Eso está claro. Pero mi mensaje siempre es un mensaje de paz. Y yo siempre llamo a la paz, a la oración. Siempre lo saben toda la gente que me sigue. Siempre. En mi corazón lo que hay es luz para toda la humanidad. Yo tengo fe certera, firme, en las palabras de los profetas de Israel, en las palabras de los cabalistas, porque está escrito en el Zohar HaKadosh, está escrito en la Torá, está escrito en los libros de los cabalistas. Claramente dice, estamos aquí trabajando para lo que llamamos el Tikkun Olam. Tikkun Olam incluye a toda la humanidad, a todos. En estos momentos nos ha tocado vivir en una generación muy difícil. Esto está predicho ya por los sabios judíos del siglo I que escribieron en el Talmud. Ellos vieron, tuvieron visiones de lo que pasaría, lo que ellos llaman Hayarita Yamin, los últimos días. Y dicen los Jamim, yo no quisiera tener que vivir en esa generación por las cosas que van a suceder en esa generación. Hay de los judíos que vivan en esa generación. Pero lo mismo que se habla de así, también ellos hablan de salvación, de bendición, de protección y de la mano de Kadosh Baruj Hu. Y de que esa creencia firme que tenemos, de la que habla el Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, de la cual habla el Zohar HaKadosh, de que todos estamos trabajando por la paz, de que vamos en algún momento, tal vez no sea en esta generación en la que a mí me ha tocado bajar a la tierra e encarnar, tal vez será en otra generación, pero estamos trabajando para ello. Y sé que mi misión es esa, promover siempre la paz entre todos los seres humanos. En este momento hay mucho mal en la tierra, hay mucha gente que hace mucho mal, gente con el corazón lleno de odio, de rencor, de maldad, que hacen cosas horribles por todo el mundo. Pero aún así vemos muchas personas que tenemos en el corazón luz y que nuestro mensaje es un mensaje de paz, de amor y de unidad entre todos los seres humanos. ¿Y saben por qué ese es mi mensaje? Porque ese es el mensaje, como le decía, de la Torá, de los profetas de Israel, de los cabalistas, del Zohar, que dice que hemos venido aquí a trabajar por el Tikkun Olam, por la unidad, por la paz y como dice Rabbi Moshe Luzzatto, somos co-creadores con la divinidad de transformar este mundo y de elevar los niveles de conciencia. Mientras tanto hay todavía guerras, conflictos, rencores, intolerancias, todo eso existe, pero eso no nos detiene a los que hemos venido aquí a trabajar por la luz, a los que hemos venido aquí a trabajar por la paz, aunque eso signifique que uno tenga que exponer la vida para dar ese mensaje. No crea que es sencillo estar acá en Israel. Hay que tener una fe de verdad en Hashem, en las profecías, en lo que los hajamim, los sabios de Israel escribieron para estar aquí, cuando sabes que estás rodeado de enemigos que quieren aniquilarte. Hay que tener fe de verdad para estar aquí. Así que los que estamos acá, la verdad que aplaudo como héroes a todos mis hermanos, judíos y no judíos, porque aquí también hay muchos no judíos que viven acá, que tienen esa fe de la que yo estoy hablando. Y muchos de ustedes que no están aquí, pero su corazón está con nosotros en Israel. Y yo quiero agradecer a todos ellos enviándole una verajá, una bendición muy grande a todos. Que Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Agradecer de todo corazón todos sus rezos, todas sus oraciones. Sigámonos uniendo en oración, en tefilá. Porque dicen los jamim, no hay un rezo, un pensamiento, una buena intención que se pierda. Entonces cuando usted hace un rezo, a veces no ve la respuesta inmediata, pero sepa que ese mensaje, esa señal, esa petición que usted envió va a llegar a un recipiente. Y en algún momento eso va a ser respondido. Y esa es la fe, la confianza
la seguridad que yo tengo de mi misión en este mundo, de venir a promover la paz y trabajar por la unidad de todas las criaturas, porque ese es el mensaje de la Torá. Mientras tanto hay que combatir el mal, eso es una realidad. El mal tiene que ser exterminado. Y esa es la promesa que dan los profetas de Israel, que dice que la muerte será tragada y el mal va a desaparecer. Entonces, cuando uno ve el mal representado en lo que sea que se manifieste, hay que combatirlo y hay que eliminarlo. Pero nunca se nos puede olvidar que nuestro mensaje siempre debe ser ese. Hay que tomar actitud activa, pero también luego hay que siempre hablar y promover por la paz, por el amor, por la unidad, aunque haya otro que no tenga esa concepción y no esté trabajando por eso. Mi mensaje es ese. Es un mensaje de paz, de amor, de unidad. Esa es mi misión. Por eso he venido a la tierra y yo sé que en el momento que Kadosh Baruj Hu me llame de vuelta, habré hecho todo lo que se me asignó y habrán otras generaciones que van a continuar con esta obra hasta que llegue el momento en que todos los seres humanos comprendamos que somos hermanos, hermanos y hermanas, en que todos comprendamos que estamos en el mismo equipo, en que todos comprendamos que nos conviene ser amigos, que todos comprendamos que nos conviene trabajar por la paz, por la unidad. Todavía nos falta mucho por lograr, pero tengo esa fe y esa emuná de que lo vamos a lograr en algún momento. La humanidad va a comprender eso. Mientras tanto, vemos muchos, como yo, como usted, como miles de personas y muchos maestros que han venido a la tierra, que han encarnado generación tras generación con el mismo mensaje. El mensaje de la paz, el mensaje del amor, el mensaje de la unidad. Y van a venir muchos otros maestros con esta obra y con este mensaje espiritual. Porque Hashem tiene una fe muy grande en usted. Hashem tiene una fe muy grande en la humanidad. Entonces, Bezrat Hashem, sigamos trabajando por esa paz, por ese amor, por esa unidad, por ese respeto, por esta armonía. No se descorazone cuando vea la dificultad, cuando vea el problema, cuando vea la guerra, cuando vea el ataque, cuando vea la enfermedad, cuando vea la muerte. No pierda la emuná. No se descorazone, no piense que todo está perdido. No. Más bien recuerde que usted, donde quiera que esté, tiene el papel, la responsabilidad, la tarea, la fuerza espiritual y la capacidad de hacer un poquito más, ya sea con una oración, diciendo salmos, con un buen pensamiento, transformándose usted mismo. Y si tiene posiciones importantes, mucho más puede lograr. Así que este es mi mensaje para todos ustedes. Aún bajo ataque, bajo miles de misiles que cayendo sobre nosotros, mi mensaje siempre es ese. Y emuná fuerte en Akadosh Baruj Hu, constantemente. Como dice el salmista, porque Él es mi roca y mi redentor, mi refugio en tiempo de angustia. Que Hashem les bendiga mucho. Gracias a todos. Les quiero desear una feliz Shana Tova, feliz Rosh Hashanah. Esperemos que no haya más ataque, que tengamos un Rosh Hashanah en paz. No se preocupen que en algún momento quizás luego haga otra transmisión para dejarles saber, pero de momento es lo que quería compartir con ustedes. Gracias de corazón. Sigamos en rezo, sigamos en unidad. Bezrat Hashem, con la fe siempre, la confianza. Gracias a todos. La verdad que aprecio mucho, oro por todos mis seguidores, oro por todos mis estudiantes, que Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho en este Rosh Hashanah, en este año nuevo, este Yom Ad-Din, que Hashem les bendiga con mucha salud. Toda esa gente enferma que reciba salud, que reciba Parnasá Tová, desarrollo económico, éxito, bendición. Gracias a toda la gente que están enviando también Sadaká. Hay muchas historias, después vamos a compartirla, cómo la Sadaká salva de la muerte y de tantas cosas. Así que gracias a todos aquellos que en algún momento han enviado Sadaká. Gracias por su apoyo, que Akadosh Baruj Hu les bendiga muchísimo. Mucha luz, muchas bendiciones, mucha fe y mucha fuerza desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, desde Jerusalén, como dicen las palabras del profeta Isaías, el profeta Yeshayahu, que dice: desde Sión saldrá mi palabra, desde Jerusalén saldrá la Torá como luz para todas las naciones. Que Hashem les bendiga. Muchas bendiciones a todos. Mucho shalom desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Gracias a todos.